Hablamos con ustedes que toda la Kabbalah comenzó de Adam Arishon, que la descubrió. Adam se llama Adam. No era una casualidad que así fue su nombre. Así lo sintieron sus padres y por eso lo llamaron Adam, porque todos nosotros estamos en una red de fuerzas espirituales que determinan de manera subconsciente o más consciente o de manera totalmente revelada a sí misma hacia nosotros. Así que lo llamaron Adam. Él escribió un libro que fue llamado Raziel, el ángel Raziel, a partir de 25 generaciones de Adam. Ya en Ur-Kasdim, en Babilonia, en Mesopotamia, Abraham descubrió la sabiduría de la Kabbalah ya en otro grado, totalmente. Nosotros no sabemos exactamente si Abraham sabía sobre cabalistas anteriores. Yo pienso que sí, porque los antiguos babilonios, los antiguos habitantes de Ur-Kasdim, de quienes él era parte, ellos sabían de todas estas fuentes que llegaron a ellos todavía desde los tiempos más antiguos. Porque 10 generaciones hasta Noé y 10 generaciones más desde Noé pasaron los cabalistas, los conocemos a todos por sus nombres, los acontecimientos que pasó con ellos, descubrieron el mundo superior usando el mismo método que les legó Adam. Y todo eso llegó a Abraham y no sabemos cuánto era la presencia de ella en Babilonia, porque desde un principio estuvieron en un tal estado entre ellos que era un amor fraternal que se arruinó cuando se estalló el ego. Abraham en sí salió de uno de los pequeños pueblos que habitaban Babilonia. Ese pueblo se llamaba los hebreos. Por eso en la Biblia lo llaman Abraham el hebreo. Era un pueblo pequeño. En Babilonia comenzaron muchos pequeños pueblos y más adelante también se le llama Abraham el hebreo. Incluso después, que hacia el final de sus días y su descendencia también se llaman hebreos. En la Biblia, en Egipto de aquel entonces y hasta hoy día, la palabra hebreo viene de ese pueblo antiguo que ni siquiera sabemos quién es. Pero Abraham proviene de ese pueblo. Entonces él escribió el libro de la creación, lo legó para nosotros, ese libro también llegó a nuestras manos, hablamos sobre eso con ustedes y los que siguen su camino, los discípulos que él juntó y que establecieron un grupo de cabalistas que siguió de manera práctica, aparte del resto de los habitantes de Babilonia, siguieron desarrollándose, siguiendo el método de Abraham. Y de esta manera se desarrolló hasta el primer templo y el segundo templo. Y entre el primer y segundo templo hubo exilio, hablamos sobre eso, exilio de Babilonia a Persia, como dijimos, y volviendo de ahí después de 70 años, la construcción del segundo templo, que duró como 800 años, y luego se estalló de nuevo el egoísmo
en donde cayeron hasta el estado de los romanos que conquistaron esta tierra, y en aquel entonces hubo un cuerpo educativo grande que se llamaba el Sanedrín. Es como una asamblea de sabios donde se juntaron 70 sabios. El Sanedrín se llama. Y de ahí publicaron en aquel entonces libros, publicaban libros, el Sanedrín, todos los libros sagrados e importantes. Un miembro y líder de este Sanedrín, de estos sabios, era Rabbi Akiva, el que encabezó el líder espiritual del Sanedrín. Él mismo llegó de unos tribus que vivían alrededor de Israel. Él no era del grupo de Abraham original, sino que sus padres habían llegado cuando él era pequeño y se juntaron a los israelíes. Y Rabbi Akiva creció como un pastor por 40 años, no tenía otra profesión. Luego le gustó mucho una mujer, una chica que se llamaba Raquel. Él la quería mucho. Ella le dijo: estoy dispuesta a casarme contigo solo si fueras un sabio, un gran sabio. Él le prometió, y cuando se casaron empezó a estudiar. Los próximos 40 años él solamente estudió, y los últimos 40 años, entre 80 y 120 años, él era el gran maestro del pueblo. Era el más grande maestro que hubo para los judíos, aunque él mismo no era de los hebreos. Y hay muchos, incluso la calle principal de Bnei Brak en Israel es llamada bajo su nombre, que es considerado el más grande maestro de la nación, Rabbi Akiva. Uno de sus discípulos escribió el Talmud babilonio, es una gran junta de escritos donde están escritas todas las reglas, todo lo que en nuestro mundo, todo lo que pertenece a nuestro mundo, a la salida de las fuerzas espirituales hasta nuestro mundo y su arropaje en nuestro mundo, en el nivel de nuestro mundo. Y el segundo discípulo de Rabbi Akiva describió el arropaje de las fuerzas superiores en nuestro mundo, y el segundo discípulo de Rabbi Akiva, Rabbi Shimon, elaboró las fuerzas espirituales que existen en el mundo espiritual. Y así, entre dos discípulos de Rabbi Akiva, uno en el mundo espiritual y otro lo describe en el mundo material, describieron de esta manera los estados espirituales y cómo descienden a nuestro mundo. Y de esta manera nos lo pasaron. Nos pasaron todo el método, toda la sabiduría, el conocimiento de Rabbi Akiva. Eso es lo que él hizo, pero casualmente en sus días hubo una gran tragedia. Este ego inmenso se estalló, que en 5 etapas de estallidos tiene que surgir, y todos sus 24.000 discípulos de Rabbi Akiva, en lugar de encontrarse en el nivel del amor fraternal, conexión fraternal, imagínense como nuestro grupo, pero ellos eran discípulos de Rabbi Akiva en un gran nivel espiritual, y de repente, en lugar de amar uno al otro, empezaron a odiar uno al otro. Eso es lo que pasó en aquel entonces. Y de repente hubo una plaga entre ellos, se estalló una plaga y todos murieron. Esta epidemia
Murieron miles de personas más en aquel entonces y con eso se concluyó, se acabó toda esa corriente de sabiduría que había desde Abraham hasta aquel entonces. Las personas cayeron de su sensación espiritual, desde su nivel espiritual al nivel de nuestro mundo. Todo esto tomó lugar, todo esto aconteció en el tiempo de Rabbi Akiva. Y él mismo fue capturado por los romanos y se murió bajo tortura. Es un tiempo muy trágico, fue un tiempo muy trágico. También físicamente. Pero lo importante es que casualmente en ese tiempo la causa de todo eso es la caída espiritual. Nosotros podemos ver a través de toda la historia que precisamente de esta manera fueron preparados los kelim, las vasijas, su preparación. Adán Arishon, el primer hombre, salió a un cierto nivel de alcance, luego bajó. Luego su vida a Abraham, que ya este es Adán, este es Abraham, luego después de Abraham hubo una caída pequeña a Egipto, cuando él cayó a Egipto. Y luego su descendencia tuvieron una subida y de sus hijos también tuvieron otra caída a Egipto en los tiempos de José. Y luego otro ascenso, salida de Egipto, éxodo de Egipto y reciben la Torah. José, Yosef, Torah, Moisés. Luego otro descenso, pero descenso relativo, no grande. No, hagámoslo de otra manera. Después que la recepción de la Torah con Moisés, ellos se elevan al nivel del primer templo, Beit HaMikdash HaRishon, el primer templo. Luego se caen al exilio en Babilonia, el exilio en Babilonia, salen del exilio, construyen el segundo templo, se caen de él y en nuestra época, cuando se caen, ya están aquí. Abajo, aquí estamos nosotros, mezclándonos. Perdón, necesito todo esto. Borrarlo. Es decir, el segundo templo, Beit HaMikdash Hasheni, lo que hablamos con ustedes, Rabbi Akiva, sobre Rabbi Akiva. Este es Rabbi Akiva. El primer templo es Shlomo y David, Solomón y David, los reyes. Y este ya es nuestro exilio. Y aquí al principio del exilio, el discípulo de Rabbi Akiva, Rashbi, que nos pasa toda esta sabiduría que viene desde Adán a través de toda esta época. Rashbi nos da toda esta Kabbalah. Nos pasa toda esta Kabbalah. Y el libro del Zohar, del esplendor. Aquí, a partir de 1600 años, aparece el Ari, que se lleva consigo, que simboliza la salida del exilio.
Estos 1600 años pasaron en desprendimiento total de la Kabbalah, supuestamente, si durante todo este tiempo, desde Adán, cuando alcanzó la sabiduría de la Kabbalah, y hasta Rabbi Akiva, durante todo este tiempo, este grupo de Abraham o cabalistas, pocos cabalistas aislados, aquí Abraham, cuando él alcanzó la Kabbalah, aquí más o menos era un grupo o una nación, un grupo o nación, no importa cómo lo denominemos, de la Kabbalah. Desde Adán a Abraham eran 20 generaciones que ese conocimiento fue pasado. Aquí en la mitad hubo Noé. Aquí, donde hubo la caída. ¿Cómo se caracteriza esta época desde Rabbi Akiva hasta el Ari? Ocultación total de la sabiduría de la Kabbalah. Es decir, la Kabbalah bajo ocultación. No se la puede revelar, está prohibido revelarla. Si no, no habrán las mismas condiciones en las que ocurre la mezcla entre todas las almas. Porque ¿para qué hubo toda esta época? Revelar la sabiduría de la Kabbalah a un grupo designado pequeño desde antigua Babilonia, donde hubo Abraham, para juntar discípulos cuanto le era posible pasar la Kabbalah. Eso es lo que él hizo. Y ellos acumularon, se elevaron a un cierto nivel del primer y segundo templo y cayeron. Es decir, juntaron, acumularon desde Abraham todo el potencial espiritual y ahora se rompieron y cayeron. Y aquí 1600 años de exilio de la espiritualidad. Es una época muy importante donde toma lugar la mezcla entre las almas. No en el sentido de nuestro mundo, que se casan entre sí, otra mezcla de casamientos u otra cosa. Seguro que hay influencias, etcétera, a través de la educación. Aquí también se crean las religiones y aquí está el comienzo. Aquí comienza el cristianismo y luego en el séptimo siglo, entre el séptimo y el noveno, se establece el Islam, se establece una influencia común entre estas religiones, pero todo eso es externo en nuestro mundo, los procesos, pero internamente cuando este descenso ocurre de las almas que estuvieron en el nivel espiritual a nuestro mundo, ocurre la mezcla entre ellos, entre ellas. La luz que estuvo aquí en todos estos niveles espirituales se cayó abajo, se cayó, y esta luz ahora se mezcla con kelim, con vasijas, con deseos egoístas, estos que no salieron de Babilonia con Abraham, sino que siguieron desarrollándose egoístamente. Y la época que se llama mezcla o exilio tiene que durar un tiempo fijo y determinado, y cuando llega a su conclusión, entonces en nuestro mundo vino un alma muy especial del Ari. Hasta el Ari hubo cabalistas durante esos 1600 años de ocultamiento de Kabbalah. Hubo muchas generaciones de cabalistas. Es decir, la Kabbalah fue pasada de persona en persona, de maestro en discípulo.
en canales ocultos, escondidos supuestamente. Nadie no realmente sabía, adivinaban, querían aprenderla. Los cabalistas trataron de pasar conocimiento sobre Kabbalah, pero si hubo personas que estaban muy interesadas, lo trajeron a estudiar. Newton supo Kabbalah y supo hebreo. Leibniz, los filósofos de aquella época y los eruditos, ellos aprendieron Kabbalah y tomaron mucho de ella para su filosofía y su perspectiva del mundo. Por eso tenemos, ustedes saben, también en mis libros los menciono. Newton tenía una biblioteca muy amplia sobre Kabbalah. Él también era el líder, la cabeza de la cátedra de física, y en aquel entonces era imposible, sin saber hebreo, ser científico y profesor. A continuación, de esta manera, se expandió la sabiduría de la Kabbalah desde la ocultación hasta el tiempo del Ari. Los cabalistas conocidos en aquel entonces, hubo Rabí Moisés de León. Él era del siglo XII en España, sur de Francia. Se llama de León, que viene de León. Él era un gran cabalista de aquel entonces. El libro del Zohar estaba totalmente oculto hasta entonces. El libro, como leyeron en mi libro, el Zohar, yo traigo este relato histórico. Se contó por casualidad cuando un sabio de repente descubrió partes de papeles donde estaban escritos del Zohar, y él empezó a investigar de dónde vino. Él descubrió que su esposa lo compró en el mercado, así cubriendo una comida o algo, y fue a ver de dónde vino ese papel, y vio un hombre que tuvo todos esos papeles, que no sabía qué importancia tenían, y él los compró, esos papeles, así nomás, para cubrir las comidas. Y de esta manera, así se empezó a publicar, salió a la luz el libro del Zohar. El que ocultó su nombre, pero él juntó todos esos papelitos, esos papeles, y los hizo un libro, y ese es el libro del Zohar hoy día. Es una parte muy pequeña del verdadero libro del Zohar. Eso es lo único que llegó a nuestro mundo, a nuestra época, desde el libro del Zohar verdadero. Tiene que ser por lo menos 20 veces más en cantidad. El libro del Zohar tendría que tener por lo menos 20 o 30 tomos. De esta manera fue escrito una gran cantidad de material, porque el libro del Zohar es la explicación de la Torah, de los 5 libros de Moisés. Así que vemos que de la misma cantidad de material que tenemos en los libros del Zohar y lo que falta, podemos ver cuánto falta. Hoy del libro primero tenemos a lo mejor solamente 5% del material. Puede ser 10%, pero es suficiente para sentir la gran fuerza que hay en este material que nos pasó el Rabbi Shimon Bar Yochai. Eso está escrito en arameo, en el lenguaje de habla, que era la costumbre de Mesopotamia,
Mesopotamia y Babel y en los tiempos de Abraham también hablaron en ese lenguaje. Es cercano al hebreo y usaron ambos lenguajes igualmente. Por eso el libro del Zohar está escrito en hebreo y arameo, mitad y mitad. Depende donde se describe la expansión de la luz de arriba a abajo, lo explican en hebreo. Donde se habla sobre la corrección de las vasijas, de abajo a arriba en el trabajo del hombre, se usa arameo, porque el uso de las vasijas se expresa más en arameo de la luz. Y en la luz que desciende es más fácil expresar en hebreo. El libro nos describe todos los 125 escalones que tenemos que traspasar, atravesar de abajo a arriba, y el libro nos describe todo el sistema y gobierno del mundo espiritual. Y lo que llegó a nuestras manos de ese libro es un gran recuerdo de la sabiduría de la Kabbalah de aquella época, y para nosotros es muy importante. Tomamos de ahí mucho material, también para los conocimientos de hoy día. Aunque hoy día el libro del Zohar, como está escrito, y el método como es expresado ese libro, es totalmente difícil porque está escrito como leyenda y parábola. Toda clase de moralejas e instrucciones y leyendas detrás de las cuales no se pueden ver las fuerzas espirituales. Quien sabe de qué se trata y atraviesa a través de las palabras hacia adentro y las penetra a las palabras, entiende de qué se trata el libro del Zohar. Este libro, el libro del Zohar, del esplendor, es una gran fuente de una fuerza para elevarse. Él ve la red de fuerzas que manejan nuestro mundo, y la intensidad de descripción, la expansión, la gama es como una novela que abarca todas las almas y el estado de las almas que ascienden, un estado que tiene que tomar lugar, que ocurrir en nuestros tiempos. Seguro que en el texto cabalista fue escrito solamente para nuestros tiempos, cuando todas estas mezclas, exilios, el exilio del mundo espiritual, y después de las mezclas estaremos listos para ascender, preparados. Así que cuando ese cabalista oculto que no se reveló a sí mismo, el que descubrió el libro del Zohar en el siglo XII, él juntó los papeles y sacó el libro a la luz, y una copia de ese libro salió de Rabí Moisés de León en el siglo XII. Él era un gran cabalista y él dejó unos libros en su tiempo también. Cuando él falleció, su esposa vendió toda su biblioteca. Ustedes saben que en aquel entonces todos los libros fueron escritos a mano y eran muy preciados. Y ella no tenía, y ella vendió ese libro del Zohar también. No sabía que era un libro especial, que era prohibido venderlo. Y de esta manera se atribuye el libro del Zohar a Rabí Moisés de León, porque ese libro se reveló. Ese libro cayó en las manos de los que copian escritos a mano y empezaron a vender uno al otro, y así se descubrió el libro, se reveló, y desde aquel entonces es conocido en todo el mundo. Muchas explicaciones fueron escritas para ese libro. Ese libro fue escrito, hay una gran filosofía también en base a ese libro.
Lo aprendieron, lo estudian en las universidades ese libro, también tanto en el pasado como hoy día. En universidades se aprende en 1800 facultades del mundo, pero aparte del libro del Zohar, especialmente desde ese momento que se descubrió, se reveló en el siglo XII, empiezan a haber otros escritos, otras obras de Kabbalah, Ptahia, Abraham Azulay, muchos cabalistas que en esos siglos en Europa, en los países árabes, pasaban de generación en generación la Kabbalah, pasaban de maestro en discípulo y cada uno agregó, todos esos escritos permanecieron y de verdad son una gran biblioteca cabalística. Pero para nosotros no son de gran interés, seguro sin despreciar o bajar de los autores que dedicaron mucho esfuerzo, pero de todas maneras no usamos esas obras porque no están en el nivel y el estilo de expresión que precisamos hoy día. Hoy incluso no usamos el libro de Abraham, el libro de la creación, Sefer Yetzirah. Para nosotros ese libro hoy no es captable, no es real, no es adecuado como libro de estudio para nuestra corrección. No usamos el libro de Moisés, la Biblia, los 5 libros de Moisés en su manera original, por la misma razón. Y por la misma razón incluso no usamos el libro de Rashbi, el libro del Zohar. Empezamos a usar la Kabbalah desde el Ari, el sagrado Ari. El Ari se reveló como un cabalista. Nació en Jerusalén. El nombre es Yitzhak Ashkenazi, su nombre pleno. Por eso Ari, de las siglas Ashkenazi Rabbi Yitzhak. Es Ari, de las siglas en hebreo. Ashkenazi Rabbi Yitzhak. Después que nació, su familia perdió el padre. Su padre falleció. En aquel entonces hubo muchas enfermedades y las personas se morían de cualquier cosa. La familia perdió a quien le traía el pan y por eso tenían que pasar a su hermano en Egipto, que era muy rico, y la hermana, la madre de Ari, con sus hijos pasaron a Egipto y así se formó el Ari en la casa de su tío, que le dio una buena formación y le dio todas las bases. Era una casa muy grande y rica y el Ari recibió ahí una buena formación. Él volvió a Israel, el Ari, cuando tuvo 34 años, algo así, en Asafed, la ciudad en Israel. Él buscó cabalistas con quienes podía elevarse más y traer la corrección. Como Baal HaSulam dejó Polonia y vino a Israel para encontrar aquí cabalistas para que junto con ellos pueda elevarse empezar a elevar de manera seria a toda su generación hacia la corrección. El Ari llegó a Jerusalén, no encontró ahí amigos apropiados y se pasó de Jerusalén a Safed. Y por 1 año y medio, desde los 36 y medio a 38, él vivió en Safed, Tzfat. Y allí, durante ese año y medio, estableció un grupo de discípulos y después de 1 año y medio falleció tan joven.
El grupo dejó de existir, él les prohibió estudiar entre ellos. Él logró pasarles durante el estudio mucho. El alumno más cercano y el más devoto y de quien se puede captar las chispas de conocimiento, cuánto se puede transmitir, que anotó todo y documentó todo y se llevó todo del Ari, y después gradualmente esos conocimientos se desarrollaron en él, es Rabbi Chaim Vital. El Ari mismo no documentó nada, pero su discípulo Chaim Vital anotó todas las clases y elaboró los escritos del Ari, que son como 20 tomos hoy día. Todos los escritos del Ari. Imagínense en un año y medio hablar y documentar 20 tomos. Es un texto muy difícil. ¿Cuánto se puede alcanzar a hacer en un año y medio? Y hoy día, para nosotros, son estos libros la base de toda la sabiduría de la Kabbalah, porque al Ari lo llamamos el Mesías, hijo de José. ¿Qué quiere decir? Hay 10 sefirot. El descenso de la luz de arriba a abajo, hasta que no se llega a Malhut, desde Keter. Así que antes que alcanzaron a Malhut, estas 10 sefirot, pasan sus 9 sefirot superiores, y la última sefira es la de Yesod, antes de Malhut. Así que la concentración de la luz que tiene que llegar a través de estas 9 superiores sefirot hasta el descenso a Malhut. Malhut ya es un kli, un alma, nuestra alma. Las 9 sefirot primeras son los atributos de la luz, del Creador. Así que las 9 sefirot primeras, cuando se juntan, se concentran para entrar a Malhut, se concentran en la sefira de Yesod. Y entonces esa luz que se concentra, que se llama, para entrar a la Malhut, se llama Mesías, hijo de José, Mashiach ben Yosef. Porque la sefira de Yesod se llama José, Yosef. El Ari representó esa luz. Él ya enseñó en nuestra época, después que se mezclaron las vasijas al final del exilio. De hecho, después que vino, se terminó ese exilio y comenzó la época de corrección de vasijas, y entonces aparecieron inmediatamente después toda clase de grupos de cabalistas. La Kabbalah empezó a revelarse, el Baal Shem Tov apareció, y en los países árabes aparecieron grandes cabalistas revelados que también difundieron la Kabbalah, la diseminaron. El Gaón de Vilna, el genio de Vilna. En Italia, España, en Europa aparecieron cabalistas conocidos, revelados. Uno de los grandes era el Ramjal, que vivió en Padova, en Italia. Y desde Ari en adelante todo fue hacia arriba. Por lo tanto, se llama el que estableció la teoría de la corrección con todo lo que fue escrito hasta que se mezclaron las vasijas. Simplemente, la teoría general fue descrita como todo tiene que elevarse, cómo se alcanza, cómo la Kabbalah se arruina. Todo lo que estudiamos en el estudio de las 10 sefirot, puesto que es necesario que la fuerza superior descienda y penetre nuestro mundo para que se mezcle, se fusione con nuestras almas en este mundo, y solo después comience su elevación, su corrección con nuestras fuerzas. Así que todo este método que fue escrito, hasta el Ari fue escrito no para usarlo, sino
que el Ari arregló todo y nos explicó todo este descenso desde arriba hacia abajo, luces, almas, mundos, cómo son en nuestro mundo, cómo se rompen en nuestro mundo, se mezclan y cómo nuestro mundo empiezan a prepararse para la corrección. Es decir, ese es el estado donde estamos ahora junto con ustedes. Nosotros somos la primera generación de la corrección. Y por eso usamos el sistema del Ari. Y por eso los demás libros que fueron escritos hasta el Ari no los usamos. Bala Sulam también escribe sobre eso de manera abierta. Que todos los cabalistas que nacieron después del Ari, la época donde hay que corregir las almas y elevarse hacia la última corrección después de la mezcla y toda esta preparación que ocurrió durante miles de años desde Adán hasta el Ari. Todos los cabalistas que vinieron después del Ari pusieron de lado todos los libros que fueron escritos hasta el Ari y estudiaron solamente de la Kabbalah del Ari. Por lo tanto, después del Ari tenemos unos grandes cabalistas más, principalmente quien escribió los libros que yo digo, porque hubo muchos cabalistas que incluso no escribieron nada. Por ejemplo, el Baal Shem Tov, el que estableció la sabiduría de la Kabbalah en Europa del Este. Él mismo no escribió nada. Sus discípulos escribieron, pero él no escribió. Él solamente estableció una gran cantidad de escuelas de Kabbalah. Después el Ari Ramjal, el Gra, el Baal Shem Tov, y después de ellos Bala Sulam. Bala Sulam lo queremos mucho porque es muy importante, porque él apareció aquí en el siglo XX. Y lo que él escribió es para nosotros algo práctico para nuestros tiempos, es instrucción para la corrección. Seguro que pasaron muchos años entre el Ari y Bala Sulam. El Ari falleció en 1572, algo así, al final del siglo XVI. Digamos, casi 1600. Y Bala Sulam nació en 1900, hay entre ellos 300 años. Y Bala Sulam, bueno, nació un poco antes, pero en general más o menos 300 años de diferencia. Pero estos 300 años es como una época oculta de uso en la Kabbalah para la preparación de la corrección, porque cuando Bala Sulam empezó a escribir, él ya se apoyó en los escritos del Ari, toda esta época del Ari, y hasta sus días. Él es como el Ari. Aunque nació en Varsovia, él vio que no había otro remedio, hay que buscar cabalistas para elevarse. Él se fue a Jerusalén. En 1922, él pensó encontrar grandes cabalistas iguales, pero no tuvo éxito. Él juntó unos discípulos, organizó un grupo, los enseñó con los mismos escritos sobre los cuales él trabajó. Él elaboró la interpretación del árbol de la vida del Ari y luego elaboró de manera más amplia, que se llama el libro El estudio de las 10 sefirot en 6 tomos. Ustedes saben cómo eso se ve hoy día. Son 6 tomos, 6 volúmenes donde está concentrada toda la sabiduría de la Kabbalah de manera metódica.
más de 30 artículos que acompañan la sabiduría de la Kabbalah y la filosofía, la Kabbalah y otras ciencias, la Kabbalah y la religión, sobre el libre albedrío, sobre la estructura de la sociedad, cuerpo y alma. Todos esos artículos, ustedes saben, se encuentran en nuestro sitio, la mayoría traducidos en muchos idiomas. Varios están en español también. Y su última obra, la última de su vida, que él concluyó cuando estaba ya muy enfermo, muy cerca a su muerte, es la interpretación de todo el libro del Zohar, después que él escribió todas sus obras. Él se dio cuenta, más o menos en 1948, que él vio que no era suficiente, que las personas no iban a apreciar su importante obra, el estudio de las 10 Sefirot, y por eso, para fortalecer su nombre, elevar la importancia de esta obra del estudio de las 10 Sefirot, él escribió una gran interpretación para el libro del Zohar, 10 volúmenes gruesos sobre todo el libro del Zohar. Él logró concluirlos y falleció en 1954. Lo que él nos legó es para nosotros, como ustedes saben, es luz dentro de la oscuridad actual. Sus libros están escritos en un lenguaje muy moderno, de manera cercana a nuestro nivel. Él trató de expresarlos en un estilo académico, como está escrito el estudio de las 10 Sefirot, donde hay títulos, índice, definiciones de palabras, preguntas y respuestas, etc. Él escribió todo esto en un estilo académico, estudioso. Y por eso estas obras y el resto de sus libros son para nosotros hoy día, se puede decir, el único material, se puede decir, por el cual podemos avanzar, con el cual podemos avanzar. Fuera de eso, como ustedes saben, sus libros, sus cartas, o sus conversaciones, sus charlas también fueron publicadas, cartas, además de toda clase de artículos que se llaman Pri Jajam, fruto del sabio, salieron en 2 volúmenes, 2 libros. Nosotros los usamos, esos artículos, y yo saqué a la luz, después que falleció mi maestro el Rabash, sobre el cual todavía hablaremos, charlas de Bala Sulam que se llaman Shamati. Yo escuché. Eso es lo que hizo Bala Sulam. Él se llama Bala Sulam, nombrado por el comentario Sulam, escalera, que él escribió al libro del Zohar. Es una escalera con la cual uno puede ascender para alcanzar su destino, la meta de su creación. Todos los escalones en la escalera son escalones que vamos escalando hasta que llegamos a la raíz de nuestra alma, la corrección final. Gmar Tikkun. Bala Sulam falleció y el grupo que él tuvo se dispersó. No era un gran grupo, un grupo grande de personas, pero se dispersó. Yo conocí, cuando llegué a mi maestro, a su hijo primogénito, al Rav Baruch Ashlag, el Rabash,
En 1979 yo vi varias personas que todavía vivían en aquel entonces con Bala Sulam y junto con él estuvieron en las charlas, en las comidas. Dos hijos de mi maestro se educaron con él, se acordaron de él. Las hijas, las hermanas de Bala Sulam, todas yo las conocí y hablé con ellas porque yo era amigo de la familia en la casa de mi maestro y en sus 12 últimos años de mi maestro. Y todo lo que escuché, yo puedo decir que todos los alumnos se dispersaron después de Bala Sulam y después cada uno se quedó en su rincón leyendo sus libros, viviendo sus últimos años. Lamentablemente, no pudieron encontrar las fuerzas para unirse y hacer un ataque y salirse hacia el mundo superior espiritual. El único que trabajó en la difusión de la Kabbalah cuanto pudo bajo las condiciones, es su hijo primogénito, mi maestro. Él juntó a su alrededor cuanto pudo alumnos de Bala Sulam y también hijos de sus discípulos, porque con los años fallecieron los padres, y siguió aprendiendo, estudiando. Tuvo un grupo hasta el final de Bala Sulam, y él tuvo un grupo y él estudió con ellos, así que él prácticamente, cuando yo llegué a él en 1979, tuvo en la clase hubo a lo mejor 3 alumnos. Después de unos años hubo alguien que falleció. Después hubo otro señor viejo. Él vivió más tiempo que mi maestro, me parece, y hubo otros, la mayoría de los cuales fallecieron después de Bala Sulam. Quiere decir, nadie está en vida hoy día. Gracias al Rabash, en sus últimos años, hasta que falleció el Rabash, ellos siguieron estudiando en grupo. Eso era por su voluntad, desde el 1956. Hasta 1991 que falleció el Rabash. Es una gran época, es una época larga, 37 años. ¿Cuál es la gran contribución del Rabash? La contribución del Rabash, aunque enseñó solamente pocos alumnos, él documentó el material. Cuando yo llegué a él, yo vi 5 alumnos, sus 5 alumnos. Para mí era una gran tragedia. Por otro lado, era cómodo porque él me aceptó como una persona especial, que finalmente alguien quería estudiar la Kabbalah, que finalmente muestra una actitud seria hacia ese estudio. En aquel entonces era joven, fuerte, tenía una profesión, tenía casi 30 años. Si nací en 1946 y eso era en 1979, yo tenía 29 años. Casi 30, ¿no? 33, sí, verdad. Sí, verdad, 33. Porque solamente a los 28 llegué a Israel, ¿verdad? Tenía 33 años, ¿verdad?
Seguro que él estuvo muy contento que tenía un tal alumno, un alumno como tal. Él supo un poco ruso, sabía un poco polaco, no sabía ruso, sabía polaco. Tenía la misma mentalidad como la mía, porque yo vengo de los mismos lugares de donde él estuvo en su niñez. Incluso de vez en cuando nos acordábamos de la Europa del este, perdón. Belarus es como Polonia del Este. De alguna manera nos encontramos mucho rápidamente y yo, bajo su acuerdo, empecé a buscar alumnos, un grupo, para crear un gran grupo y difundir cuanto más sea posible el estudio de la Kabbalah. Él apoyó ese esfuerzo. Empecé a buscar qué más círculos se interesan. Empecé a viajar. De la misma manera le traje del centro de Kabbalah de Berg 40 alumnos. Con Berg, yo lo conocía a Berg todavía antes. Él estuvo aquí en Israel, él estaba aquí en Israel, lo conocí, incluso también tomé clases con él antes que conocía al Ravash. Entendí que no era Kabbalah. Cuando él se fue a Norteamérica, ya estudiaba en lo del Ravash. Él se fue, él vivió aquí unos años y volvió a Estados Unidos, Berg. Y cuando él se fue, le pedí si era posible enseñar en su centro de Kabbalah, pero no a las personas que vienen a él, sino a los maestros, hombres. Él dijo, sí, está bien, no hay problema. Y comencé a enseñarles a los maestros en el centro de Berg, y por un año les enseñé Kabbalah. Eso comenzó un año después que ya estuve en lo del Ravash, y otro año les enseñé. Entonces, alrededor de entre 82 y 83, más o menos, ellos dejaron sus centros, se convencieron que todo eso era mentira y que no era Kabbalah, simplemente un negocio, y se pasaron a estudiar con mi maestro. Y estudiaron con él hasta que falleció. Hasta hoy siguen estudiando, quien por separado, quien en otros grupos pequeños. No hay un grupo unido, único. El Ravash no trabajó sobre eso. Él desde un principio no vio que era posible para aquel entonces establecerlo. Él escribió artículos, explicó un poco en los artículos, no en palabras. En los artículos, ¿qué es el trabajo del grupo? Lo vemos en los artículos, pero él mismo no hizo ninguna conversaciones sobre el trabajo del grupo. Solamente escribió artículos supuestamente para el futuro. Y eso parece que no nos permitió unirnos en un grupo destinado a la meta. Y hoy también tengo contacto de lejos, más o menos, con muchos de los alumnos que le traje al Ravash. Así que cada uno así pasa así en su casa, lee el material y así sigue su contacto con la Kabbalah de esos alumnos. Y el Ravash, cuando apenas le había traído ese grupo, le pregunté si le puedo traer. Le pregunté cómo organizar el grupo, y entonces él empezó a escribir los artículos, porque así era la costumbre. Desde que llegué a él y empecé a estudiar con él, todos los días salíamos a pasear al parque. Estudiábamos de 3 a 6 de la mañana, como hoy estudiamos todos los días. Luego él tomaba su desayuno y desde la 1 teníamos clase. Él estudió conmigo y luego salíamos a pasear hasta las 12 con un receso corto de media hora. Estuvimos juntos desde las 3 de la mañana hasta la 1 del mediodía. Y cuando paseábamos por el parque,
Yo, en esos 12 años, durante esos 12 años, recibí de él lo que tengo, espero que recibí correctamente y enseño como él quisiera que eso se exprese y se enseñe. Y cuando traje el grupo, él dijo, bueno, ahora tú tienes que ayudarles cómo arreglarse en ese lugar, explicarles qué es la Kabbalah, etcétera. Yo era muy inocente, muy nuevo, yo no sabía, yo quería que me explique y me escriba. Entonces él empezó a escribirme artículos, entonces los artículos que tenemos, 5 tomos de Shlavei Sulam, escritos del Rabash, peldaños de la escalera, así yo los nombré. O sea, todas las semanas, cada semana, cuando nos juntábamos en la reunión de los amigos, yo le pedía que escriba artículos y hablábamos sobre esos artículos entre nosotros. Y antes del jueves a la noche, nos juntábamos en la reunión de los amigos y antes del jueves, hasta el jueves ya recibía el artículo preparado, lo copiaba en varias copias a los que querían ese artículo y los repartía a todos juntos y los leíamos entre nosotros. Y en eso se resumió, se concluyó nuestra reunión de amigos. Y así lo hicimos por muchos años. Por eso nos quedaron todos esos artículos que nos ayudan, además de los artículos de Baal HaSulam. Aparte de eso, apenas cuando llegué a lo de él, pedí grabar las lecciones, pedí permiso, porque me dolía que todo eso se pierda, porque 4 años busqué un maestro y viajaba por todo Israel, donde no estuve, por dinero, por bienes, por lo que sea. En cambio, a cualquier cosa traté de llegar a personas y encontrar un maestro. Y aquí de repente encontré aquí un viejo de 75 años y yo soy el único con él. Quería juntar toda esta información, que permanezca, que de alguna manera se pueda pasar después, arreglarla, y para mí mismo también, volver a escuchar. Él consintió al final, era muy difícil, él consintió que yo grabe nuestras charlas, sus lecciones, y yo comencé a grabarlas. Hoy día son 1500 cassettes de audio donde hay todo este volumen de información que él nos pasó todos esos años, y lo que yo enseño hoy es lo que en aquel entonces escuché de él. Esos cassettes están en el Internet, seguro que se puede escuchar, seguro que en su manera original, en hebreo, son estudio del libro del Zohar y estudio de las 10 Sefirot. Nada más artículos de Baal HaSulam y de él, nada más. Solamente enseñaba estudios serios en la Kabbalah, en el estudio de las 10 Sefirot, Pero entre las palabras él hablaba un poco sobre el trabajo espiritual, la elevación del individuo, y eso es lo que ustedes, junto con ustedes hoy, sacamos de las expresiones secas estas y las usamos. Rabash, en todos esos artículos de Shlavei Sulam, de los peldaños de la escalera, puso todas sus revelaciones del ascenso espiritual. Lo hizo en oculto, no dio la sabiduría de la Kabbalah de manera revelada, lo escribió en un lenguaje muy especial. Él vivió, hay que entenderlo, él vivió en una tal época que estaba rodeado de los opuestos a la Kabbalah. Y para que no
convocar sobre sí mismo, o sea, sobre la Kabbalah, atención, demasiada atención a su oposición de los otros. Él vistió, arropó sus artículos en tal lenguaje. Él se temía de los religiosos, no miedo. Estaba preocupado que los religiosos ortodoxos se opongan y de su fuerza, de lo que ellos podían arruinar, todo lo que él y su padre con tanto esfuerzo habían creado. Nosotros tenemos que entender que hasta que apareció nuestro grupo de Bnei Baruch y en la Kabbalah, de la misma manera que Rabash y Bala Sulam escribieron, nadie se dedicaba a eso. Y trataron tanto de criar a esta semilla que vieron que brotó de la tierra finalmente, que no la oculten, no la cubran bajo de la tierra con su oposición. Y por eso tomaron mucha cautela en la revelación del conocimiento de la Kabbalah. Y después que el Rabash falleció, me quedé solo. Y después de 1995 empezó a despertarse. Después de, aunque no quise hacer un grupo, después que falleció el Rabash, y empezó una época de una gran elevación general y no quisieron dedicarse a la diseminación amplia de la Kabbalah. Entonces yo dejé y establecí Bnei Baruch, que se dedica a la diseminación, el estudio y la diseminación de la sabiduría de la Kabbalah. Y ustedes son parte del próximo peldaño en el desarrollo de la sabiduría de la Kabbalah. Miren qué época difícil que estamos hablando, una gran historia que hasta hoy, 5.700 años. Así que nosotros damos aliento a esa historia desde aquel día en que Adán descubrió la Kabbalah, descubrió la fuente de la vida. Nosotros lo estudiamos también para hoy. Mientras que en la primera vez que apareció en un cuerpo corporal, el punto en el corazón, hasta entonces hubo personas, pero él era, de hecho, el primer ser humano. ¿En qué era ser humano? Que empezó a hablar en él el punto en el corazón, la aspiración a conocer el Creador. Y este método, esta revelación, desde que se despertó esa revelación espiritual, nosotros estamos, desde aquel entonces, estamos 5.768 años desde ese día que apareció en Adán. Y eso es lo que celebramos en el calendario judío. Cuando festejamos el Rosh Hashanah, el nuevo año judío, festejamos cuando Adán descubrió la Kabbalah, cuando por primera vez descubrió la sensación del mundo espiritual, la atracción de conseguirlo, de alcanzar el mundo espiritual. Por eso, desde entonces empezamos a contar la historia, el calendario. Todo el resto es una historia corporal, material, eso no interesa, los cuerpos van a morir. Pero la historia de todos los que siguen a Adán. Por eso nosotros, junto con ustedes, nosotros somos sus hijos. Por eso en hebreo, los hijos de Adán, en hebreo se llama Ben Adam. Ser humano, de hecho, literalmente en hebreo, es hijo de Adán, Ben Adam. Y desde entonces ya desarrollamos junto con ustedes la sabiduría de la Kabbalah en todo el mundo, en todos los idiomas.